Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos, asistir. Señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente, siendo las 10:20 de la mañana, procedo con la lectura del orden del día. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, Sesiones Ordinarias Legislatura 2019-2020, Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho, orden del día, jueves 13 de octubre de 2019, 10 a.m. Primero, lectura de la resolución número 016 del 18 de octubre del 2019. 2. Audiencia pública. Tema: proyecto de ley estatutaria número 009-2019, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley estatutaria 1266 de 2008, acumulado con el proyecto de ley estatutaria 075-2019, Cámara, por medio de la cual se genera un alivio al sector agropecuario para el pequeño productor, jóvenes y mujeres rurales. Autores: los representantes Oscar Darío Pineda, Esteban Quintero, Rubén Darío Molano, Juan David Vélez, el senador Álvaro Uribe Vélez, Edwin Gilberto Ballesteros, Ricardo Alfonso Ferro, Juan Fernando Espinel y otros. Ponentes: los honorables representantes Óscar Hernán Sánchez León, coordinador, Alfredo de Luque, Gabriel Santos, Adriana Magali Matiz, Julio César Triana, Juanita María Gubertus, Carlos Germán Navas y Luis Alberto Albán. Proyecto publicados en las Gacetas 657 de 2019 y 688 de 2019. Proposición aprobada en esta célula legislativa y suscrita por los honorables representantes Óscar Sánchez y Julio César Triana. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Primer punto, señora secretaria. Sí, señor presidente. Resolución número 016 de octubre 18 de 2019, por la cual se convoca a audiencia pública la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, considerando: a. que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. b. que mediante proposición número 12, aprobada en la sesión del día lunes 9 de septiembre del 2019, suscrita por los honorables representantes Óscar Hernán Sánchez León y Julio César Triana Quintero, ponentes del proyecto de ley estatutaria número 009-2019, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley estatutaria 266 de 2008, acumulada con el proyecto de ley estatutaria número 075-2019, Cámara, por medio de la cual se genera un alivio al sector agropecuario para el pequeño productor, jóvenes y mujeres rurales, han solicitado la realización de audiencia pública. C. que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. E. que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abro comillas: las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen y decidan sobre ningún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve artículo primero: convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley estatutaria número 009-2019, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley estatutaria 266 de 2008, acumulado con el proyecto de ley estatutaria 075-2019, Cámara, por medio de la cual se genera un alivio al sector agropecuario para el pequeño productor, jóvenes y mujeres rurales. Artículo segundo: la audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 31 de octubre a las 10 a.m. en el Salón de Sesiones de la Comisión Roberto Camacho. Artículo tercero: la mesa directiva ha designado en el honorable representante Óscar Hernán Sánchez León, ponente coordinador del proyecto de ley, la dirección de la audiencia pública, quien, de acuerdo a la lista de inscritos, fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo cuarto: las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo quinto: la Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto que la convocatoria y las audiencias sean de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto: esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comunícase y cúmplese dada en Bogotá
el 18 del mes de octubre de 2019. Está suscrita por el presidente Juan Carlos Lozada, vicepresidente Juan Carlos Rivera, secretaria Amparo Calderón, quien les habla. Presidente, con relación al artículo 5, la Secretaría quiere dejar la siguiente constancia. Hemos hecho el trámite pertinente ante la Dirección Administrativa y en especial en el canal del Congreso, dirigido por la Oficina de Prensa, para que esta audiencia fuese conocida en el canal institucional y todos los ciudadanos que quisieran participar lo hicieran. Hemos constatado que efectivamente el canal institucional así lo hizo por intermedio de el canal por la Oficina de Prensa de la Cámara. Asimismo, manifestar a usted y a la ciudadanía que por solicitud suya y de algunos otros ponentes se invitaron al doctor Fernando Carrillo Flores, Procurador General de la Nación, quien ha delegado al doctor Gabriel René Cera Cantillo para que esté como observador. No sé si ya llegó el Procurador Judicial 2 de Restitución de Tierras. Al doctor Octavio Augusto Tejero Duque, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de Sala de Casación Civil y Agraria. Al doctor Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero. Al doctor Andrés Barreto González, superintendente de Industria y Comercio, quien se excusó. Al doctor Santiago Castro Gómez, presidente de Asobancaria, que me han dicho que está presente. A la doctora Claudia Sofía Ortiz Rodríguez, presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural. A la doctora María Elía Abuchaibe Cortés, gerente general en territorio, y se excusa. Al doctor Jorge Armando Rodríguez Alarcón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, no nos ha dado ninguna información, y al doctor Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Así que, señor presidente, con este informe usted puede dar indicio formal. También está aquí presente el presidente de Finagro, el doctor Darío Estrada, que se inscribió, Dairo Estrada, presidente de Finagro, que se ha inscrito en el libro que se abre establecido en el reglamento. Con este informe, señor presidente, usted puede dar inicio formal a la audiencia. Gracias. Con la bienvenida a todos los asistentes, damos inicio a la audiencia, no sin antes agradecerles a quienes atendieron la invitación que nos va a permitir a nosotros como legisladores nutrir este proyecto y poderle darle su trámite legislativo. Agradecerle a la doctora Magali, que se encuentra con nosotros, representante, al doctor Juan Manuel Gabriel Santos, que nos acompaña, gracias, también ponente del proyecto, y por supuesto a las dos instituciones representadas hoy acá, al doctor Santiago Castro, presidente, José Manuel Gómez de Asobancaria, al igual que al doctor Dairo Estrada, presidente de Finagro. Gracias por atender la invitación, por acompañarnos y poder darnos la posibilidad de conocer de ustedes sus conceptos que tienen sobre nuestro proyecto de ley estatutaria 09 del 2019, que nos permite avanzar para la modificación de la ley 1266 del 2008. No sé si el doctor Gabriel Santos quiere hacer uso de la palabra. Gracias, saludar a quienes vinieron de manera generosa a exponer sus comentarios y visiones sobre este proyecto de ley. Yo simplemente, para que constase en el acta, quisiera hacer una breve referencia a la importancia de estas audiencias. Para nosotros poder contar con insumos tanto del sector privado como público es esencial, no solo en la creación de las ponencias, sino en la toma de decisiones. Proyectos esenciales que podrían llegar a tener un impacto material en la vida de millones de colombianos, como lo es este, deberían contar con una presencia mucho más nutrida de quienes fueron invitados. Así que agradezco a quienes se tomaron el tiempo esta mañana de venir y acompañarnos y brindarnos sus posiciones, por cuanto por supuesto que serán tenidas en cuenta, pero de nuevo lamentamos la ausencia de quienes no se hicieron presentes. Así que muy agradecido con quienes nos acompañan hoy.
Gracias, doctor Santos. Doctora Magali. Gracias, presidente. Adriana Magali, gracias. Bueno, yo sí quisiera primero agradecer, por supuesto, a quienes asistieron a esta audiencia, y para mí era supremamente importante que estuviera Asobancaria en la audiencia, y que estuviera Asobancaria porque es que en el proyecto yo sí he tenido dos dudas básicamente. Una primera duda es que en la Ley Estatutaria 09 del año 2019 se establece en el parágrafo primero del artículo 1 la posibilidad de no reportar información negativa para quienes hayan incumplido con obligaciones que no superen los 4 salarios diarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos hablando de 110.415 pesos. Acá muchos sabemos que gran parte de ese reporte negativo que se hace es en muchas ocasiones porque la gente tiene deudas, por ejemplo, por concepto de celulares que no se pagó dentro del término que era la factura, la persona ni se acuerda de que hubiera tenido ese celular en alguna época, sin embargo se le hace el reporte y se le causa un gran perjuicio por ese tema. Estoy poniendo uno de los muchos ejemplos que puede existir en relación a esas deudas. Sí me gustaría saber dos cosas de Asobancaria. Una primera, relacionada si ustedes de pronto tienen un reporte de cuántas deudas nosotros podemos tener en el país por ese valor o menor a ese valor de 4 salarios diarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en segundo lugar, ustedes, ¿qué piensan en relación a que esa información no sea reportada como una información negativa por las entidades? Y en segundo lugar, sí quisiera también conocer el concepto ya de Finagro en relación al sector rural. Hay un parágrafo que se establece en el artículo primero también, pero este es de la ley, del proyecto de ley 075 del 2019, porque aquí se acumularon pues los dos proyectos, y en el parágrafo se establece que el término de permanencia de la información negativa, especialmente para los pequeños productores, para los jóvenes rurales y para las mujeres rurales, definidos por Finagro, será de un mes contado a partir de la fecha en que sea pagada la obligación vencida en los créditos agropecuarios. Ese parágrafo realmente se colocó porque lo que queremos es tener una verdadera reactivación del sector rural, del sector agropecuario, y hay muchos de nuestros campesinos, muchos de nuestros agricultores que tienen reportada información negativa porque por X o Y motivo han incumplido con sus obligaciones, sobre todo con el Banco Agrario, pero existe la opción que si ellos cancelan esa deuda y están solo un mes, pues van a poder nuevamente acudir a estos créditos y poder reactivar las economías en cada uno de los municipios. Entonces me gustaría también muchísimo escuchar ese concepto por parte de ustedes de Finagro, a ver qué concepto tienen, cuántas deudas tenemos o cuántas personas, si ustedes lo tienen también, podemos tener reportadas por ese caso, porque eso entra a nutrirnos también el proyecto y hacer una debida justificación. Muchas gracias, presidente. A usted, doctora Adriana Magali. Agradecer la presencia de los compañeros asistentes de las unidades de los parlamentarios que hacen parte de la comisión, a la doctora Juanita. Si su merced quiere hacer uso de la palabra para saludar. Bueno. Doctor Dairo Estrada, presidente de Finagro. ¿Qué tiempo considera usted, doctor Dairo, que necesita para su intervención? No creo que más de 15 minutos. De hecho, tengo la junta directiva de Finagro, entonces me disculpan si de pronto me toca ausentarme antes de que termine la Adelante. reunión. Vale, muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos los asistentes a esta reunión, que me parece muy importante para, digamos, hacer ajustes de ser necesarios en todo lo que tiene que ver con la política de financiamiento del sector agropecuario, que todos somos muy conscientes que es un objetivo del presidente Iván Duque y del ministro Andrés Valencia, de tener un esquema de política pública mucho más ajustado al objetivo de inclusión financiera como un objetivo de inclusión social y de mejoras en la equidad del país, sobre todo en el sector rural.
Yo tengo algunas cifras que se las voy a compartir luego con relación a lo que tenemos nosotros en créditos en condiciones Finagro. Recuerden que los créditos en condiciones Finagro son créditos en condiciones de fomento, es decir, son créditos que tienen pagos de tasa de interés inferiores a las condiciones del mercado. Son los créditos que tienen las tasas de interés más bajas de toda la economía, es decir, realmente se hace un esfuerzo muy grande de política pública y del sistema financiero por otorgar créditos que sean más favorables en el sector agropecuario. Son créditos que en la mayoría de los casos tienen garantías del Fondo Agropecuario de Garantías. Les voy a pasar unos datos. Con corte a septiembre de este año, nosotros tenemos 218.000 créditos más o menos con garantías del FAC, créditos a pequeños productores cuya cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías es el 80%, es decir, tiene un porcentaje muy alto en términos de la garantía para generar una política de mayor inclusión ante la ausencia de colaterales que pueda tener los productores, porque como ustedes bien saben, el problema de titulación de tierras para los pequeños productores es muy alto en Colombia, de tal manera que cuando estos pequeños productores quieren hacer operaciones de crédito, pues no cuentan con garantías idóneas para que los bancos evalúen, digamos, su posición de riesgo. Entonces, por esta razón, el Estado tiene este instrumento del Fondo Agropecuario de Garantías para que los productores, los pequeños productores sobre todo, puedan tener un mayor acceso al crédito. Es decir, 186.000 de esos 218.000 son pequeños productores, el 85% más o menos, y estamos hablando de productores que en la media los créditos no superan los 8 millones de pesos. La media de esos créditos es más o menos 7,7 millones de pesos en términos del saldo que tienen estos créditos. El 98-97% son otorgados por el Banco Agrario, es decir, nosotros tenemos en este momento una realidad muy latente, y es que al tener un límite de tasa de interés de ETF más 7 para los créditos de pequeño productor, pues obviamente generamos una restricción de entrada a que muchos más bancos accedan a ofrecer créditos a los pequeños productores, porque con una tasa de ETF más 7, el costo operativo, el costo en términos de riesgos, el costo en términos de la operatividad en el otorgamiento de los créditos, los cálculos que nos da que es muy superior a esa tasa de ETF más 7. Entonces, para que el crédito sea financieramente viable, solamente con el margen que maneja el Banco Agrario da para que el Banco Agrario otorgue esos créditos a los pequeños productores. De esos créditos que acabo de mencionar, pensando en la medida que se está proponiendo, pues en mora con un saldo inferior a 500.000 pesos, que era lo que de hecho se planteaba inferior a 100.000 pesos, solamente tenemos 3.823 créditos, es decir, el porcentaje realmente es muy pequeño en términos de lo que está pensando en la medida. Y si yo pienso en términos de los 100.000 pesos, créditos en mora que yo tenga o gente que esté afectada, digamos, en condiciones de que esté reportada, solamente tengo 139 deudores. Es decir, si yo cojo y tomo una foto hoy de quién se vería beneficiado por la medida, pues realmente el porcentaje es relativamente pequeño. Ahora bien, también les quiero compartir otros datos para que los tengan presentes en la propuesta. Colombia tiene más o menos 350 municipios rurales y tiene más o menos 342 municipios rurales dispersos, según la categoría del Departamento Nacional de Planeación. De esos 350 municipios rurales, con datos de TransUnion, que es una de los burós de crédito que existe en el país, básicamente son dos, Experian y TransUnion, que era antes la CIFIN,
nosotros tenemos reportados créditos en esos municipios con deudas entre 1 y 500.000 pesos en 333 municipios de esos 350. Y tenemos créditos de esos 342 municipios rurales dispersos en 293 municipios. Es decir, tampoco es que tengamos una cobertura del 100%, que es una de las grandes dificultades que tenemos en el país entre la brecha que hay en crédito rural y crédito urbano. En los municipios rurales existen más o menos 881.000 deudores, de los cuales 81.000 deudores tienen obligaciones entre 1 y 500.000 pesos que registran mora. O sea, había hablado de más o menos 81.000 deudores o 81.000 obligaciones, de las cuales tienen, de los 81.000 tienen mora y son créditos que están entre 1.500.000 pesos. En los municipios rurales dispersos existen 419.000 deudores, de los cuales 37.000 tienen obligaciones entre 1 y 500.000 pesos. Es decir, hago una aclaración, las cifras anteriores son las cifras registradas en Finagro que corresponden a créditos en el sector agropecuario, es decir, créditos que tienen actividad agropecuaria. Estas cifras de TransUnion son cifras que incluyen la actividad agropecuaria y que incluyen otro tipo de actividad. Generalmente cuando piensan en actividad rural piensen que son muchas microfinancieras o el banco agrario o bancos grandes que tienen oficinas bancarias en estos municipios y que otorgan créditos no necesariamente con destinación agropecuaria, sino que puede ser actividad diferente del sector agropecuario, como tener una panadería, como tener un taller de mecánica, cualquier otra actividad que haya dentro del sector rural. Entonces, simplemente para que dimensionemos cuáles serían los potenciales beneficiarios de este tipo de reglamentación o de legislación que se está tratando de proponer. Yo quisiera, y más a título personal que como presidente de Finagro, y más, digamos, por mi experiencia en haber trabajado estos temas desde que estaba en el Banco de la República, y es sí tener como un mensaje de tengamos mucho cuidado cuando hagamos modificaciones en la ley de habeas data. Yo creo que al final nosotros lo que queremos es tener un esquema de información que cada vez sea mayor y no que cada vez sea menor. El sistema financiero colombiano ha tenido dificultades durante todo el proceso a través del tiempo de no tener muy buena información por muchas razones. Y nosotros lo que queremos, digamos, pensándolo en términos de estabilidad financiera, es que haya suficiente información para que las operaciones de crédito sean mucho mejor colocadas, para que haya un perfil de riesgo mucho más ajustado a la realidad que tienen los productores. Entonces, cualquier medida que trate de anular, entre comillas, algún tipo de información puede distorsionar de alguna manera ese perfil de riesgo de acuerdo a las condiciones de información que se presenten. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un deudor, el cual no tengo ninguna información, tiene un perfil de riesgo más alto que un deudor del cual tengo cierta información, incluyendo información de que no haya pagado en algún momento. Es que el hecho de que un productor o un deudor del sistema financiero deje pagar en algún momento no es malo para el sistema financiero, porque eso no quiere decir que sea un mal deudor. Uno puede dejar de pagar una deuda porque tiene un choque negativo
y ese choque negativo puede ser completamente ajeno a la voluntad que tiene el deudor. Yo puedo dejar de pagar un crédito porque no lo quiero pagar, porque quiero engañar al sistema financiero, esa es una razón. Pero también puedo dejar de pagar un crédito porque sufro un choque adverso de liquidez, se me enfermó mi mamá, me toca arreglar una máquina, en fin, tengo muchas situaciones en las cuales yo puedo afectar la voluntad de pago simplemente porque no tengo con qué hacerlo. Cuando yo borro información, yo lo que hago es poner ese deudor sobre el que tengo información con el de que nunca tengo información. ¿Y eso en qué se debe haber trasladado? En tasas de interés más altas. Porque yo estoy poniendo ese deudor como si no conociera absolutamente nada de él. Entonces yo creo que cuando uno piensa en borrar información, sí debe tener en cuenta el efecto que va a tener sobre las nuevas operaciones de ese deudor. A mí me parece que uno regulatoriamente y legislativamente lo que debe hacer es tratar de generar condiciones sobre el sistema financiero que permita diferenciar los deudores en toda la historia de su ciclo de crédito. Porque yo no puedo castigar a un deudor porque haya dejado de pagar una deuda en algún momento y luego vuelve y se pone al día. Y esa información debe de ser válida para que los bancos, el sistema financiero, tome decisiones de cómo le otorga un nuevo crédito. Entonces, más que pensar en borrar, yo diría debemos de pensar en mecanismos que prueben y que premien la cultura del buen pago dentro del sistema financiero, como lo hay en otros países del mundo, como lo hay en Estados Unidos, como lo hay en Europa. Y es, cada vez que usted me muestra que usted es un buen deudor, eso se le ve traducido en tasa, eso se le ve traducido en mejores condiciones de financiamiento, eso se ve premiado en garantías, en comisiones, que yo creo que son factores importantes a tener en cuenta, sobre todo en crédito agropecuario. Y les voy a poner otro ejemplo. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en la reunión del día 28 de octubre, es decir, el pasado lunes, acaba de hacer una modificación al Fondo Agropecuario de Garantías. Y es la siguiente: cada vez que un productor deja de pagar un crédito, el Banco Agrario coge la garantía del FAC, viene a Finagro y yo le pago el 80% de ese crédito. Si el Banco Agrario coloca mal, que lo hemos visto en muchas situaciones, por ejemplo cuando tengo garantías complementarias del 20% para llegar a una garantía del 100%, pues todo el mundo lo ve maravilloso porque claro, el Banco Agrario con 100% de garantía, ¿cómo no va a colocar? Pues coloca lo que puede, porque no está administrando riesgo. La Comisión en una versión anterior limitó la garantía complementaria y le dijo al sistema financiero, básicamente al Banco Agrario, usted no va a poder colocar créditos de tal manera que la garantía complementaria y la garantía del FAC supere el 80%. Es decir, le dijo al Banco Agrario, señor banco, asuma usted un pedazo del riesgo, el 20% sobre esos créditos que está otorgando. ¿Qué se espera con este tipo de medidas? Que yo tenga una responsabilidad mucho más alta en la colocación de los créditos, porque si yo voy en todo caso a perder el 20% del valor de ese crédito, yo digo, me toca ser mucho más cuidadoso en la colocación. Nosotros tenemos un problema muy grande en el FAC en este momento, y es que por una siniestralidad muy alta en los créditos, en el año 2016, 17 y 18, el PIG del Fondo Agropecuario de Garantías está sufriendo, y ya tenemos pérdidas acumuladas hasta más o menos por 85.000 millones de pesos. Si no hacemos medidas de urgencia para aliviar el Fondo Agropecuario de Garantías, nos quedaríamos en el principal instrumento para poder llegar con crédito a los pequeños productores. Y esa medida el lunes va en esa dirección, y es, si usted, señor banco, da un crédito
y ese crédito se le siniestra y ni le han pagado el 20% del valor del capital de ese crédito, yo le voy a descontar la garantía. Porque eso lo que quiere decir es que ese crédito no fue bien originado. Entonces no te voy a garantizar el 80%. Te voy a hacer un descuento entre el 20 y el 30%. ¿Por qué? Porque queremos que el Banco Agrario asuma mayor responsabilidad en el otorgamiento de esos créditos. Si yo coloco muy bien el crédito, la medida es inocua para mí. ¿Por qué? Porque si coloco bien, el crédito se paga, a no ser que haya un choque adverso que haga que el productor sufra y no lo pueda pagar, lo cual lo puedo demostrar ante el FAC. Pero si el crédito fue mal originado, el crédito se dejaría de pagar antes de que se cumpla ese 20% de capital y yo le hago el descuento. Cuando yo coloco bien, el crédito se paga. Y si el crédito se paga, no va a operar el descuento. Entonces, mi mensaje es, me parece bien que si hay una deudita, que es una de las propuestas de los artículos, de que si el monto es como 4 días de salario mínimo, sobre todo eso se ve mucho en los datos de TransUnion, cuando los miramos, ni siquiera son deudas con el sistema financiero, es la deuda de Concel, es la deuda diferente a la deuda formal del sistema financiero. Yo creo que ahí no hay ningún problema, y yo de hecho he visto muchos bancos en condiciones de mercado ya haciendo eso. Miran los datos de TransUnion y dicen, yo puedo otorgar este crédito porque este es un crédito que no tiene nada que ver con problemas de riesgo moral en el otorgamiento de crédito. Entonces, creo que la medida es acertada en ese sentido. Yo creo que es importante incorporar en la otra medida, no tanto borrar los datos. Yo no creo que la solución, y miren que en general yo no voy a beneficiar muchos productores con eso, con los datos que les acabo de pasar. A mí me parece que debemos de incorporar dentro de este tipo de legislación es mecanismos que no incentiven el mal pago de los créditos. Medidas como las que estamos tomando en el FAC. Y es decir, yo puedo generar descuentos sobre la operación de otorgamiento y sobre el pago de las obligaciones dependiendo del tiempo que han o entrado en mora después de que se otorgaron, o mecanismos en el cual yo tenga en cuenta el capital que está siendo dejado de pagar. Me explico. Si yo tengo un capital que ya se ha pagado en el 80%, yo no tengo por qué como castigar de igual forma en una central de información un crédito que solamente se ha pagado el 20%. Esos mecanismos los he visto en muchos países, en Asia hacen ese tipo instrumental. Yo no me queda mucho tiempo, pero sí voy a trabajar con cierta gente para que les empiecen a mandar información de cómo eso puede solucionar y puede ser un complemento a medidas donde yo esté pensando solamente en borrar la información. Eso yo creo que castiga al final al productor, lo pone a pagar tasas de interés más altas. Nosotros creo que no queremos eso, no queremos que el legislador legisle para que el productor pague tasas de interés más altas, y cuando yo hago este tipo de borrar información, al final eso se puede traducir en los usuarios en ese tipo de mecanismo. Entonces, me parece que lo que tiene que ver con esos montos es una cosa que va más o menos en la lógica de lo que se está dando en el mercado, pero sí creo que antes de borrar por un mes o pensar en medidas para reactivar la producción o productores agropecuarios que estén en mora, podríamos pensar en estos mecanismos que tengan en cuenta el capital de la obligación y que tengan en cuenta el tiempo de mora que llevan los productores agropecuarios. Muchas gracias. A usted, doctor Dairo, gracias por su participación. Si le es viable y nos puede dejar por escrito, si lo tiene, sería una herramienta muy buena para radicar por secretaría. Tiene la palabra el doctor José Manuel Gómez, de Asobancaria. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación a Asobancaria para participar en esta audiencia. Realmente el tema de la información es un tema muy importante y trascendente
para el otorgamiento de crédito. Entonces yo quisiera, como yo no me voy a demorar mucho, presidente, me voy a demorar unos 20 minutos, pero quisiera primero que todo hacer como unos antecedentes de la normativa que se ha expedido en el país últimamente, que ha beneficiado el otorgamiento de crédito. Primero la ley 1266, que es donde básicamente se regula todo el tema de habeas data, de información financiera y crediticia. En esa ley 1266 se incluyeron normas sobre temas, por ejemplo, del dato financiero y crediticio, la calidad de dato privado y semiprivado, que no se suministra si no hay autorización de los clientes. Está, por ejemplo, la responsabilidad de los operadores, de las fuentes, de los usuarios, que es un tema importante y trascendente en cuanto a cómo se va a usar la información y cómo se debe suministrar, cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes. Y el tema que tiene que ver con el proyecto de ley que se está manejando hoy, que es el término de permanencia de la información, en el que me voy a detener un poco más adelante. También el tema de peticiones, quejas y reclamos, cómo es el tratamiento, digamos, o el procedimiento para que los clientes que no estén satisfechos con el manejo de la información, pues hagan una petición para que se maneje de manera distinta. Y en la de ley 1266 se incluyó una amnistía que de alguna manera viene a buscarse reiterarla con el proyecto hoy. Y entonces ahora vamos a mirar cuál fue el impacto de esa amnistía. Pero hay otras normas que también han buscado que se incremente la profundización financiera, la bancarización en el país, en los sectores rurales y en las ciudades, como por ejemplo la ley 1328, la ley de protección al consumidor financiero, la ley 1676, la ley de garantías mobiliarias, que busca precisamente que haya más mecanismos de amparo para los créditos y que la profundización financiera sea más alta. Recordemos que profundización financiera es la cantidad de créditos frente al PIB, es decir, que haya más créditos comparativamente frente al PIB. La ley 1735, que creó una nueva entidad, que son las CETPES, el decreto de factura electrónica y el de libranza, los que se expidieron hace poco, que generan un incentivo para que hayan otros mecanismos de financiamiento mucho más expeditos que simplemente el crédito. Pero yo quería, y esta es una documentación que muy probablemente el presidente me la va a pedir, pero se la vamos a dejar de antemano, lo anticipo, y es que les quería compartir un poco las cifras que tenemos hoy de profundización financiera, que es cartera total sobre el PIB. A junio de este año, la profundización financiera es del 50%, es decir, la cartera total en el país frente al PIB es del 50%. Y el sector financiero se encuentra actualmente prácticamente en todo el país. En el 99.2% del país hay presencia del sector financiero. No en todas partes con presencia de oficinas, sino con corresponsales bancarios y con esquemas similares, pero en el 99.2% de las zonas del país está el sector financiero. Además, frente a acceso, que es el número o el porcentaje de personas con al menos un producto financiero, el 82% de las personas tienen hoy un producto financiero, una tarjeta de débito, un depósito electrónico, una tarjeta de crédito, el 82% de las personas adultas. Y en cuanto a uso de esas personas bancarizadas, ¿qué tanto usan sus productos? A junio de este año, el 70.1% de personas que tienen productos los están utilizando de manera muy activa. Adicionalmente, está creciendo más o menos el 30% la utilización de los canales digitales. Eso realmente pues es muy importante porque el sistema financiero ha venido cambiando y se ha ido mucho al teléfono, al computador, a la página web. Pero un poco frente a la pregunta que me hacían hace un rato de cómo es que están las obligaciones en mora, en porcentajes,
digamos, uno de los activos más importantes que tienen las personas es el de su información en las centrales de riesgo. Y si nosotros nos vamos a mirar en TransUnion, que fue una de las centrales que mencionó el doctor Dairo hace unos minutos, pero otra que es Experian, si uno mira cuánto es la información positiva que se encuentra en las centrales, es el 92%. O sea, la mayoría de la información que hay en las centrales hoy es información buena, que el común de la gente tiende a pensar que la información que está en TransUnion y en Experian, en Datacredit o Cifin como se llamaban antes, es información negativa. Realmente el 92.6% de la información es información positiva. Y adicionalmente, si nosotros vamos a mirar las obligaciones al día, las que están al día, ¿de qué sector son? Las obligaciones al día del sector financiero reportadas en TransUnion, el 43% son del sector financiero. Del sector real son más o menos el 30% de la información. De las telcos, fíjense en lo simpático, de las telcos la información de obligaciones al día es del 20%, 19.1%. Si nos vamos a mirar las informaciones en mora, es un poco diferente, porque la mayoría de las informaciones en mora son del sector real, no del sector financiero. O sea, realmente el que más reporta obligaciones en mora es el sector real, porque es que yo cuando voy a comprar a plazos en una almacén, en una gran cadena, en una gran superficie, pues me hacen el análisis de riesgo mirando la información de TransUnion y de Experian, y ellos reportan también la información que hay en las centrales no es solamente del sector financiero. La información en mora, entonces, el mayor volumen de información es del sector real. Y el segundo volumen de información en mora es de las telcos. El 32.1% de la información en mora es de las empresas de telefonía, de las telcos, no es del sector financiero. La información en mora del sector financiero es solamente el 24%, menos de la cuarta parte de la información reportada en mora en las centrales de información es del sector financiero. Entonces está digamos como la gente piensa, el común piensa que la información reportada en mora son las entidades financieras que son terribles, reportan en mora, y la información crediticia mala es del sector financiero, y realmente el gran volumen es del sector real y de las telcos. Ya lo mencionó el doctor Dairo hace unos minutos. En muchos casos la información que se encuentra de muchos clientes es información negativa simplemente de las telcos, que en muchas ocasiones pues no son tenidas en cuenta. Lo mencionó el doctor Dairo. Entonces, como más del 92% de la información es información positiva, el mensaje más importante es: si se contamina esa información positiva, al eliminar información negativa, ese 92% de la información se vuelve información, entre comillas, sospechosa, porque yo entonces no voy a saber ni las telcos, ni el sector real que consulta a las centrales, ni el sector financiero que consulta a las centrales, no voy a saber cuando consulte a una persona si esa información que aparece aparentemente positiva, porque no aparece el reporte negativo, realmente es positivo o es que se borró la información. Entonces, en últimas, toda la información se vuelve negativa. Entonces, quisiéramos dejar muy presente esa inquietud, porque ese borrón que todo el mundo dice, pero entonces es una cosa muy buena, borraron la información negativa. Al borrar la información negativa tiene un impacto especialmente en los microcréditos y los créditos de bajo monto, porque en esos microcréditos y créditos de bajo monto es donde el único activo y la única garantía que el cliente puede dar
es su información, no tiene otra garantía. Y este 92% de información positiva realmente lo que permite es otorgar créditos sin pedir garantías y simplemente confiando en esa buena paga, en esa experiencia crediticia que tiene. Pero si contaminamos toda la información, borrando la información negativa como es parte de la propuesta, pues se contamina toda la información positiva. Pero bueno, ¿qué es lo que me da la información positiva? Porque ustedes dirán, pero bueno, se contamina la información, pero ¿qué es lo que me da la información positiva? Pues la información positiva me da la posibilidad de una mayor inclusión financiera, que haya una mayor, digamos, bancarización de la gente y una mayor profundización, que ya vimos que profundización es el volumen de crédito frente al PIB. En la medida en que haya información, pues yo tengo la posibilidad de darle más crédito a mucha gente sin necesidad de acudir a garantías, sin necesidad de acudir a fiadores, sin necesidad de acudir a otro tipo de análisis, sino el análisis de la información. Cuando tengo más información, tengo la posibilidad de brindar más productos financieros, porque yo puedo entender qué es lo que el cliente tiene y puedo entender qué producto financiero novedoso le puedo ofrecer a ese cliente. Pero además, frente al sistema financiero, que quiero recordarles, el sistema financiero solo tiene un reporte del 24% de la información negativa que existe en las centrales de información. Frente al sistema financiero, esa información es un activo valiosísimo, porque es que el sistema financiero no presta con el dinero del accionista del banco. El sistema financiero facilita el crédito es con el ahorro del público. Entonces, si efectivamente el ahorro del público es el que se pone en riesgo por no contar con la información, pues es un riesgo para el público, más que para el accionista del banco, porque en últimas el riesgo es no poder devolver el ahorro del público. Entonces, queremos dejar ese mensaje, porque es muy importante y muy valiosa la información financiera. Se ha hecho estudios y se ha encontrado que los países que tienen más centrales de información tienen profundización financiera en más de 9 puntos que los países que no tienen información financiera. 9 puntos es 9 puntos del PIB, en donde hay mayor crédito en 9 puntos del PIB los países que tienen más centrales de información frente a los países que no tienen centrales de información. Ahora, frente a las amnistías, que el proyecto de alguna manera está hablando de una amnistía. La amnistía pues está premiando a un incumplido. Entendemos pues que hay casos en donde el incumplido no es porque no pueda, sino porque efectivamente, porque no quiera, sino porque efectivamente no puede pagar. Pero realmente las amnistías, como ya lo mencioné, pues afectan el crédito, es para los más vulnerables, que lo único que tienen pues es su información. Si nosotros hacemos un análisis, que lo hicieron las centrales de información y nos lo compartieron, TransUnion y Experian, pero básicamente el dato que les voy a dar es una información que nos suministró Experian, de la amnistía que estaba en la ley 1266, al año siguiente. Recuerdan que en la 1266 se eliminaron información negativa para los clientes que pagaran dentro de un término determinado después de la expedición de la ley. Al año siguiente, el 60% de los beneficiados con esa amnistía recayeron, pero el problema fue que se afectó la información y se afectó a los que eventualmente quisieran obtener créditos, microcréditos o créditos de bajo monto. Entonces se contamina la veracidad de la información positiva con una amnistía como esta. Y recordemos que la información positiva es el 92% de la información que se encuentra en las centrales de información hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos que el Congreso de la República mire cuando esté haciendo este análisis de el proyecto? Lo primero es el impacto que van a generar
con esta eliminación en la profundización financiera, con esta amnistía. Va a conllevar muy eventualmente pues que haya más riesgo, y pues que va a tener que exigirse mayor garantía o más requisitos de crédito, y va a haber una menor profundización financiera. Se afecta entonces digamos como la información y la calidad de la cartera, y en últimas el ahorro del público. Yo quisiera cerrar simplemente con unas conclusiones, y es que la información juega un rol fundamental en la inclusión financiera, como ya lo mencionamos, y es en últimas la única garantía que una persona tiene para otorgar, especialmente las personas de escasos recursos, los que piden microcréditos, los que piden créditos de bajo monto, es la única garantía que tienen, su experiencia. Y si contaminamos esa garantía con una amnistía, pues se complica el manejo crediticio. Se requieren más reportes de información financiera, incluso más de los que tenemos hoy. Y si pudiéramos hacer un cruce de información, hoy ya es posible y se está pensando hacer cruces de información, por ejemplo, de cómo es el volumen de consumo con las distintas bases de datos y con las distintas plataformas que existen. Si pudiéramos crecer la información de las personas, muy probablemente al crecer la información, crecería la posibilidad de análisis de riesgo y crecería la posibilidad de colocación de crédito en la gente que no tiene otro activo distinto a su información, a su buena información. El historial del crédito es realmente el patrimonio de las personas, y eliminar la información negativa pues afecta a la positiva y la vuelve sospechosa. Y crear estas amnistías cíclicas, y me lo puede decir el doctor Dairo, que conoce un caso tremendo en el sector agropecuario, que es el de los créditos estos que se refinancian y se refinancian. Cuando yo, que soy deudor, sé que si entro en mora y al poco pues me dan una amnistía y eso no tiene ningún impacto en información negativa, pues esas amnistías cíclicas lo único que afectan es la cultura del pago, y se vuelve la cultura del no pago. Entonces quisiéramos que se tomara en cuenta el efecto colateral que eso puede generar. Y para fomentar la inclusión financiera en el campo, que Finagro está con presencia en el campo, realmente se requiere más información. El problema del crédito en el campo es precisamente un problema de información, y si borramos la información va a ser más difícil llegar a esas personas que realmente necesitan mayor cubrimiento del sector financiero con crédito. ¿Y con crédito cómo? Con base en información. Muchas gracias. A usted, doctor José Manuel. Señora secretaria, ¿tenemos más personas para intervenir? No, señor presidente, no hay más inscritos ni hay ninguno más por participar. No sin antes agradecerles que nos hayan acompañado, y por supuesto reiterarle, doctor José, si es posible que se pueda dejar su exposición por escrito en la secretaría, nos va a servir de mucho. Agradecer a los compañeros que nos acompañaron y por supuesto a los asistentes de los representantes. Siendo las 10:10, terminamos la audiencia. 11:10. 11:10. Así se hará, señor presidente.